Supera al primero Pérez, que es la segunda, Cristina. Del pivote que ya lo hizo. Segunda cartulina amarilla ya lo para ha el hecho, a capitán. pesar de que no es, pero sí de posición. En la barrera, Joaquín. El golpeo de Parejo, le envía al segundo palo. Ahí viene Medrán, cuando la puso rápidamente en circulación. El equipo de Poyet quiere montarla contra el envío perfecto para Joaquín. Encara Joaquín en el mano a mano. Me gustaría que cuando acabe esta acción de ataque del Valencia le explicaras a los hinchas del conjunto Che qué pueden esperar de Munir. Ahora me lo cuentas. Intenta el ataque el Valencia y ve el golpeo. Desviado el tiro durísimo desde la frontal del área. En los últimos 30 metros de campo sabe muy bien a qué posiciones poderse ir para crear superioridad. Bueno, ya ha hecho Andoni Zubizarreta la radiografía de Munir, que hoy como Garay y como Mangalá están debutando en el equipo de Paco. Ahí estarán. Es un jugador dinámico, un jugador de ahí. No vemos jugador de movimiento, no es un jugador estático de área, todo lo contrario. Ahí lo ve precisamente a Munir. Entrega la pelota por abajo. Munir para Parejo, distribuye hacia la banda. Este es Rodrigo, encara a Rodrigo que intenta sortear a Piccini, pisa área Rodrigo, fenomenal la maniobra de Rodrigo, despejó la defensa del Real Betis, peligro la tropa de Gustavo Poyet, aunque ya ha recuperado Parejo. Este es Mangalá, tocando en cortito Mangalá, para Ezequiel Garay, adelanta Garay, este que recibe es Munir. Se queda con la pelota Munir, la reclamaba arriba Valencia, Rodrigo. Pero no ha habido muchos jugadores que hayan eliminado a nadie. Santi Mina al principio, pero poquito más, ¿no? Lo intenta Joao Cancelo, perfecto, ahí en la finta, dejando pasar la pelota, le envía en profundidad, ha conseguido despejar la pelota Piccini, ojo ese disparo, bueno, el rebote para Rodrigo, intentaba el giro Rodrigo para golpear el balón, bueno, querían conocer a Munir, ¿no? Eso es. Pues eso es Munir, se la lleva Rodrigo, línea de fondo, acaba de inventar Munir, fíjense cómo se perfila, el golpeo al larguero y no entra la pelota. Rápido, las posibilidades vienen en su finalización o viene. Cuidado. Ojo, ese remate que no encontró portería. Es que pegue el palo, que si no yo no llego. Pero necesitaba el Valencia algo, que pasase algo para que el público también se conecte un poco, para que pueda pensar en que. Sí, la vuelve a llevar, eso sí, el Valencia. Distribuye Ezequiel Garay. Este es Joao Cancelo. La espera Nani, también la espera. Ya metido en el área Munir. Va a encarar Nani. Sigue Nani, llega a línea de fondo. Mete la bota Durmisi, mete el centro Nani. Despeja la pelota. Finalmente Mandi. No utilizar el cuerpo Nani cuando parecía que se acababa la jugada. Incurren ese tipo de faltas que son tan evidentes que hacen que el árbitro saca tarjeta porque es una acción del juego, pero casi se ve obligado a amonestar, ¿no? Sí, decía que iba a decir que el Valencia necesita algo para engancharse ese remate de Munir al larguero, hubiese podido ser, hacerle daño al Betis, porque han sido acciones muy puntuales, muy contadas en el partido, ¿no? Perdió la bola Nani, despejó Petzela, recupera Dani Parejo. Otea el horizonte Dani Parejo, encuentra la colaboración en corto de Cancelo. Nani de nuevo con Cancelo, mete el centro, bueno, ¿qué centro? El disparo final, al final de Joao Cancelo, portería para el equipo. Y le pedía a Munir el punto de penalti a Joao Cancelo, el pase, pero ha elegido el tiro. Uy, qué bonito Parejo, le envía en profundidad, ahí va el golpeo. Ahí Parejo eliminando gente, eliminando una línea, buscando una pared. Y luego yo creo que es Durmesi el que se queda enganchado arriba. González desde el suelo, el delantero del Real Betis. Bueno, ¿qué le pasa a Diego Alves y Alegría? Ahora me cuentas, Cristina, porque ataca el Valencia. La apertura hacia la banda, ahí va a Munir, la pone en profundidad Nani. Y le pegó Nani a la pelota. Esa que de esquina. Eso, era para perder tiempo y no le ha gustado la cosa. Lanza el córner del Valencia. ¡Ojo! El balón suelto. Que lo empata, balón parado, el centro desde el perfil derecho, el primer remate evitando el gol Antonio Adán, quedó la pelota. Ahí
lo tienes, Antoni. Sí, no, estaba mirando, creo que el remate de primer palo es de Munir, que gana la posición. Remate es muy bueno, pero Adán consigue sacarlo, pero no lejos, no consigue mandar la pelota más allí del palo para que no haya y no puede dejar irse de ese punto de vista el resultado, y da la sensación de que, o daría la sensación de que es el Betis el que está obligado a atacar, porque como estaba con 1-0-2, estaba ganando, y además con un jugador más, parece que el equipo más obligado o más obligado. El envío era para él, se va a llevar el cuero Joao Cancelo, que busca ya la velocidad en el frente del ataque de Munir. Tira el desmarque arriba Nani, encara a Munir, supera a su par, cambio de velocidad, quiso abrir finalmente para Nani, recuperó Mangala, le arrebató el balón a Felipe Gutiérrez, ha conseguido habilitar un compañero con caño incluido. Desde ahí pretende arrancar el Valencia con ese cambio de juego para Nani, el control delicioso en carrera de Nani, el disparo no fue tan bueno para poder conectar con los de arriba. Y ahora, fíjate qué anticipación de Martín Montoya, La conducción de Martín Montoya, la espera Nani, la apertura para él, se puede perfilar para el disparo, sigue Nani con la pelota, encuentra el hueco, no le puede pegar, balón suelto, le pegó Munir, la intervención providencial de Antonio Adán para evitar el tercero del Valencia, y ahora para poder sacar un tiro que era el 3-2. Qué partido de fútbol, Sí. Ahí va Rodrigo, pisa área Rodrigo, perdió la pelota Rodrigo, balón suelto, es Munir, busca el hueco, se gira el nuevo jugador del Valencia realizando la apertura para la incorporación de Joao Cancelo, le pega Cancelo, bloca Antonio Adán. Voy a decir que es un partido de esos que los entrenadores, estoy seguro que piensan que, pues bueno, el Betis que tenía el partido controlado, se le ha ido, que el Valencia del juego, pues partido con muchas cosas, para no distraerse ni un segundo, porque te pierdes algo, ¿no? Metió la puntera Álvaro Medrán, sprinta ahí Medrán para llegar a la pelota, se le acaba llevando otro de los nuevos esta temporada en el Valencia. Parejo hacia la banda y Joao Cancelo, Nani quiere devolver de taco, el rechazo otra vez para Nani, la pone en profundidad, le gana la espalda Joao Cancelo a la zaga del Betis, puede levantar la mirada y meter el centro, el golpeo de primeras de Rodrigo Moreno, el balón rebotado para Nani, le pegó Nani ahora. Sí, da la sensación, ahora está mucho más cerca de ganar el partido el Valencia, pero es verdad que si se descuida, la velocidad del Betis le puede hacer mucho daño. Entrando Cancelo, metió la cabeza a Zozulia, la va a recuperar Parejo, se le fue un poquito largo el control, lo que facilitó la primera recuperación de Petros, aunque se la lleva Nani, la pone Nani entre líneas, Parejo acompaña a Munir, la pone Parejo para Munir que fue al suelo, le arrebató el balón. Vuelve a la carga el Valencia, este es Joao Cancelo, frente a él Felipe Gutiérrez, la conducción de Cancelo, bueno, cómo está llegando Cancelo al final del partido, mete el centro de Rodrigo Moreno después de una nueva incorporación de Joao Cancelo, que parece que lleva una gasolina distinta al resto, Parece que se ha soltado, parece que estaba hasta ahora muy preocupado de su espalda, de su defensa, de protegerse del partido, y con uno menos, curioso, se ha desprendido mucho más en el ataque que cuando el partido está igualado. La tiene Parejo, no le dura nada el balón al Real Betis. Es Medrán, habilitando Medrán con esa apertura. No das tiempo a tu línea defensiva de apoyarse, cuidado. Espera que va Sosiola, el recorte le pega a Musonda. Buena intervención defensiva y de Montoya, porque evitó que Musonda el juego lo había perdido y él lo había apostado más al espacio y al contraataque. Y ahora el partido está en la emoción de saber si el Valencia es capaz de hacer la machada o si el Betis es capaz de cerrar un resultado fantástico. El disparo de Rodrigo, la intervención de Antonio Adán, el rechace para Munir y Musonda ya de 3. El colegiado al duelo. El Dani Parejo, la Ezequiel Garay, el hombre que ha conseguido equilibrar el partido. El cambio de juego, quiere llegar Nani, metiendo el centro Nani, la tira Dormisi, este es Petzela, la reclamaba Petros. Rubén Castro arriba, Zozulia, pelota en la frontal, la apertura para Piccini, mete el centro por abajo. Y un auténtico jarro de agua fría, manos en la cara de Paco, ahí estará en la camisa ya por fuera. Rodrigo Moreno de rodillas sobre el terreno de juego porque han visto cómo se les escapaba.